por favor. El Ángel, si me están escuchando y están viendo. Sí, señor, se ve la pantalla suya compartida, profe, y se escucha claro. Gracias, Miguel. Bueno, muy bien. Según el último anuncio, vamos a empezar el apoyo de las actividades de la unidad de nuestro curso. Recordemos que el curso ya está pronto a finalizar. Hablamos de que el curso finaliza ya este próximo viernes 8 de julio al mediodía, es decir, este 8 será el plazo final para el envío de las actividades que hagan falta. Para esta unidad 4 hay tres evidencias y una actividad. Las tres evidencias programadas se llaman esquema gráfico, proceso de documento final, una actividad interactiva que es la evaluación de la unidad número 4 y un ejercicio práctico, alistamiento y producción de un documento final en Adobe Illustrator. Y al final unas respuestas al sondeo de evaluación del programa. Estas respuestas al sondeo de la evaluación del programa no generan calificación, pero es importante que la hagan para que ustedes pongan su punto de vista en cuanto al desarrollo de las evidencias, el curso en general, todo proceso de crítica sirve para el mejoramiento constante de toda la formación impartida a través de el SENA y sus programas de formación. El 1 de julio, que fue el pasado viernes, iniciamos con actividades de la unidad 4 y el pasado 8 de julio, perdón, el próximo 8 de julio y finalizaremos, como les estaba comentando, actividades de la unidad 4 y el curso en general. Recuerden que ahora es el momento para que se pongan al día con alguna de las evidencias que tengan pendientes, ya sea de la unidad 1, 2, 3 o de, pues, de esta la unidad 4 que inició el pasado viernes 1 y finaliza este próximo viernes 8 al mediodía. Al mediodía, ¿por qué? Porque a partir del mediodía inicia el proceso de cierre del curso, en donde se establece quiénes aprobaron la formación y quiénes no la aprobaron. El estado de cada uno de ustedes cambiará entonces este viernes en el transcurso de la tarde. Todos en este momento dentro del curso se encuentran en un estado que se llama en formación y ya el viernes cambiará, ya sea a aprobado o a cancelado. Los cancelados son quienes nunca ingresaron al curso, quienes de pronto ingresaron pero no enviaron todas las evidencias propuestas. Esas personas son las canceladas, las que tendrán una sanción dependiendo pues de si es reincidente en inscribirse en curso SENA y en perderlos. Entonces, revisen bien el tema. Recuerden que si ustedes de pronto sienten que no van a alcanzar a finalizar la formación, siempre pueden hacer un retiro voluntario a través de la plataforma de SENA Sofía para evitar temas de sanciones. Si necesitan más información con respecto de los retiros voluntarios, pueden ingresar a YouTube y colocar en el buscador retiro voluntario de cursos de El SENA. Simplemente siguen las instrucciones y ahí Profe, se hacen. desactivó el sonido. Ok, dame un segundo. Ya, 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 ya. Ahora sí, ok. Yo me acomodo acá esto. Entonces ya saben que si necesitan por algún motivo finalizar su formación antes de tiempo, les recomiendo un retiro voluntario, ya que esto evita sanciones para inscripciones futuras a formación del SENA. Bueno, en este momento entonces vamos a revisar. Ya tenemos claro que el curso finaliza, recuerden, el próximo 8 de julio al mediodía será el plazo final para el envío de las evidencias de cualquiera de las 4 unidades. Nos vamos entonces al enlace contenido del curso, carpeta proyecto y entramos en la carpeta de la actividad número 4. Recuerden que aquí debajo de la carpeta de la actividad 4 está la carpeta de sesiones en línea. En esta carpeta encontramos las grabaciones, las 3 grabaciones de las conferencias anteriores. La primera fue el 10 de junio, la segunda el 16 de junio, la tercera el 24 de junio y esta es hoy la última, hoy 5 de julio. Ahí les pueden consultar también. Actividad de la unidad número 4, ingresamos de una a los materiales de formación para ver en qué consiste el desarrollo de esta actividad o de las temáticas de esta unidad número 4. Hablamos sobre de preparación de documentos en Adobe Illustrator. Acá tenemos, como siempre, la tabla de contenido y el mapa conceptual que nos establece un poco sobre
la interrelación temática del contenido que tenemos dentro de la guía o del material de formación. Cuando hablamos de preparación de documentos en Adobe Illustrator, hablamos sobre diferentes etapas. Todo proyecto empieza con la primera etapa, que sería la concepción según las necesidades del cliente. Uno se sienta con el cliente, escucha un poco cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, cuál es el mensaje que quiere comunicar a través de la campaña o de la pieza gráfica. Y a través de ahí entonces empieza ya la creación y configuración de un nuevo documento. Ya sabemos que el cliente necesita una campaña que requiere diseños impresos o una campaña que requiere en caso diferente publicación de diseños a través de medios digitales. Entonces hay que establecer dos diferencias importantes. Una cosa es configurar un documento para un diseño que tiene como la finalidad la impresión o un documento cuya finalidad es la publicación. Después de la creación y configuración de un nuevo documento, iniciamos el desarrollo del proyecto como tal, donde podremos establecer la importación de imágenes. En este caso vamos a revisar una herramienta importante que se llama calco de imagen. Esta herramienta la vamos a encontrar en Illustrator. Yo voy abriendo acá el programa mientras tanto, para ya finalmente ingresar a la culminación del proyecto y a la exportación de los documentos. Cuando hablamos de exportación de documentos, es el archivo final que yo voy a enviar, ya sea para que lo impriman en una imprenta, en una tipografía, en una litografía, en un centro de impresión digital, en cualquier parte, o un archivo que yo ya voy a mandar o enviar exportado a través de correo electrónico, de un WeTransfer, lo voy a subir a un Drive para compartir el enlace para que la persona que lo va a recibir se encargue del proceso de publicación a través ya sea de página web, difusión a través de redes, etcétera. Entonces, cuando hablamos de exportación de documentos, empezamos, bueno, acá en la guía en el material de formación, iniciamos primero con la configuración de un documento, que es lo que vamos a revisar acá en este momento. A ver que se me ingresó la licencia. Bueno, déjenme un segundo. Ya. Cuando nosotros creamos un documento nuevo, simplemente damos aquí donde dice archivo nuevo. Él nos va a sacar la ventanita de documento nuevo. Es una ventana emergente que ya muchos conocemos al momento de ingresar o de crear una mesa de trabajo nueva. En esta ventana podremos entonces generar diferentes ajustes, como lo son el nombre, las medidas de ancho, de alto, de la orientación, la cantidad de mesas de trabajo y las medidas en que vamos a trabajar. Generalmente, si estamos trabajando de documentos que tienen finalidad la impresión, hablamos de medidas como en milímetros, centímetros o metros. Y cuando hablamos de documentos o de proyectos gráficos que tienen como finalidad la publicación, hablamos de píxeles. Píxeles. Listo. En este punto entramos a mirar el sangrado, que es el espacio que me va a dejar a mí de sobra un poco para establecer y enmarcar aquellos aspectos importantes del diseño que no deben ser cortados al momento del refile final si estamos trabajando en elementos cuya finalidad es la impresión, como por ejemplo afiches, volantes y plegables. Siempre es bueno tener un sangrado para poder dejar la caja de texto siempre que esté en la parte interna del diseño para que al momento de el corte de las impresiones con la cuchilla, con el refile, evitemos que se nos vaya a ir alguna letra o alguna imagen o algún elemento importante dentro de la composición. Y acá, si no lo ven es porque están ocultas, simplemente damos clic en el título de opciones avanzadas y vemos una casilla muy importante que es modos de color. Al desplegarlo nos muestra dos tipos de modo de color, modo RGB, que es rojo, verde y azul, o modo CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro. Estos dos modos de color son importantes tener en cuenta al momento de establecer el documento nuevo. Si yo voy a trabajar un documento que es una cadena de imágenes que voy a enviar a través de WhatsApp, por ejemplo, pues debo entonces trabajar en modo de color de RGB, cuya combinación es la que me genera la policromía en pantallas. Si voy a trabajar con CMYK es el modo de color que debo trabajar siempre que voy a establecer diseños para impresión, que voy a exportar generalmente en un documento de PDF, que es el que mejor guarda toda la información importante para que el impresor tenga el material necesario para generar un producto final excelente.
Entonces las diferencias es, si voy a publicar RGB, si voy a imprimir CMYK. En este caso, pues ya uno escoge la que quiera y simplemente le da clic en crear para iniciar el proceso de diseño que uno esté trabajando o que vaya a empezar a trabajar. Y así nos van a mostrar todas las definiciones de lo que acabamos de ver directamente en Illustrator, cómo podemos encontrar las definiciones de cada uno de los espacios de la ventana emergente de un documento nuevo. Recuerden que el material de formación lo pueden ustedes simplemente estudiar en el tiempo que tengan disponible. En este punto, por ejemplo, me están mostrando cómo funciona la herramienta Calco de imagen. ¿Qué es esta herramienta? Un segundo. Hola Carlos, ¿qué problema tienes con el audio? Cuéntame. ¿Se escucha entrecortado o no tienes audio de nada? Vamos a hacer un chequeo en este momento. Miguel, Daniela, David, Eliana, ¿me confirma si me están escuchando fuerte y claro, por favor? Sí, señor, se escucha fuerte y claro. Gracias, Miguel. Entonces creo que sí, Carlos, es problema de tu conexión. Revisa, porfa, si tienes alguna descarga por ahí en el fondo, o de pronto si tienen alguna ventana abierta en YouTube. YouTube también tiende a consumir muchísimos recursos de Internet. Bueno, esta herramienta cálculo de imagen ya la vamos a revisar directamente en el ejercicio principal de la unidad 4. Pero acá pueden ver entonces todo el proceso del paso a paso para que le peguen una estudiadita. Y acá hablamos un poco sobre los diferentes archivos o tipos de archivos que se trabajan al momento de exportar documentos. Bueno, volvamos acá atrás. Vamos entonces a revisar. En la carpeta de materiales complementarios hay dos enlaces que de pronto también pueden ingresar para que complementen su formación. Uno ha hablado sobre impresión y otro sobre métodos óptimos para la creación de gráficos web. A ver qué aquí tengo. Bueno, impresión, listo. No, Carlos deberá entonces, Carlos, te invito a que revises la grabación que subo ahorita en un momento, ya que pues ahí se va a quedar bien el audio para que puedas ver las explicaciones de las actividades. Bueno, nos vamos entonces al primer elemento, el primer desarrollo de la unidad número 4, pero antes de eso, denme un segundo que quiero que ingresemos a revisar este documentico que habíamos visto en la clase anterior. En él podremos ver las diferencias de los modos de color que les estaba explicando ahorita, como lo son el CMYK, el RGB y algunas formas de color como lo son los modos de color, como ese color Pantone, que es un color que viene ya directamente codificado. Él trae una paleta de colores preestablecida con unos tonos específicos a diferentes colores y ya cada uno elige la tonalidad que más le guste y vienen tintas específicas con los códigos. Entonces, ahí uno sabe que siempre el color que elija le va a salir exactamente como le aparece en pantalla. En este caso podemos ver las leves diferencias en tonalidades de los modos de color RGB y CMYK. En ella podemos ver que a pesar de que los verdes, los azules, los naranjas y los rojos son similares, tienen una diferencia en tono que se va a ver reflejada al momento de imprimir. Si yo envío a impresión un documento o un diseño que trabaje en RGB, me va a cambiar la tonalidad, por ende el cliente no va a quedar satisfecho con el trabajo porque los rojos me van a quedar más rojos, los azules muy azules. Eso obviamente me va a afectar la gama cromática establecida dentro del manual de identidad del logotipo del cliente. Entonces, por esto es importante tener en cuenta siempre el modo de color antes de exportar. Acá tenemos el círculo cromático con los colores neutros, gris, negro y blanco, y los colores fríos, colores cálidos y su referente, hablando de colores primarios y de colores secundarios también. Dentro de psicología del color hablamos sobre las definiciones de cada uno de estos. Esto lo vimos un poco con la unidad número 3. Es la cara con la que quedan los diseñadores cuando mandamos a imprimir algo en modo de color RGB, pues obviamente el verde cambió, ya no es verde cielo, sino un verde agua. Esto que les quería mostrar acá es un esquema en donde tenemos unos puntos básicos para un buen diseño.
Este esquema nos habla, acá nos dice que un diseño exitoso debe ser simple, creativo, debe generar obviamente un mensaje, una comunicación innovador, versátil, no se rige por modas, necesita un concepto y debe ayudar a recordar el mensaje. Esto es un esquema como tal, un esquema en donde me establece unos puntos importantes sobre una temática específica, lo cual me lleva a la primera de las evidencias, esquema gráfico, proceso del documento final. Vamos a dar clic en el punto número 1 para ver las instrucciones. Dice, el resultado de diseño que se entrega a un cliente tiene de manera implícita un proceso de adecuación final que requiere cuidado, ya que de este depende su calidad. Para ello, en esta evidencia, cada uno va a generar un esquema gráfico que describa en términos generales el proceso y aspectos claves a considerar para generar un documento final en Adobe Illustrator de acuerdo al medio de publicación. Entonces, la idea es que a través de Illustrator o de la herramienta de su preferencia, podamos entonces generar un esquema que sería algo similar a esto, pero en donde establezcamos esos pasos importantes al momento de generar un documento para exportación, dependiendo obviamente del medio o de la utilización final del proyecto. Entonces, si yo voy a publicar un documento o si yo voy a generar un archivo que tiene como fin imprimirlo, es decir, voy a exportar el diseño de una cartilla. La cartilla obviamente tiene que pasar por un proceso de impresión, si es una cartilla impresa, a no ser que sea una cartilla digital que ya también existe. Entonces, para la cartilla impresa, ¿cuáles son esos pasos importantes que tengo que tener yo en cuenta? Acá, esto lo vimos en la clase pasada, acá los vamos a poder visualizar. Por ejemplo, revisar el modo de color, verificar que el modo esté en CMYK. Verificar las márgenes, como estábamos hablando ahorita, o el sangrado, dejar siempre una margen de seguridad de 2 milímetros, comprobar las medidas finales del documento, que la resolución sea de 300 píxeles por pulgada de las imágenes. Eso también está dentro de los componentes iniciales al momento de crear un documento nuevo. Convertir las tipografías a curvas o a contornos. Recordemos que esto lo vimos en la sesión anterior. Cuando yo genero un texto, supongamos que voy a diseñar acá un texto X, en donde hace parte del diseño de un texto para una página de una revista que tengo que enviar a impresión, ¿sí? Además del texto, el diseño de la revista tiene fotos, etcétera. Pero el texto como tal, yo no lo puedo enviar así como formato de texto. Debo convertirlo a contornos o a curvas. Esto se hace seleccionando los textos, yendo al menú principal texto y dando clic en donde dice crear contornos. Ahí ya le he quitado yo esas propiedades de texto y ya es simplemente un elemento vectorizado para que tengamos en cuenta que también es uno de los pasos fundamentales al momento de exportar un documento para impresión. Veníamos acá. Bueno, también tenemos que tener en cuenta, obviamente, dentro del proceso de exportación, los detalles que informa de detalles a tener en cuenta para la impresión. Esto está muy ligado con el contacto y con la comunicación constante del diseñador con el impresor. Esto es un tema fundamental y hace parte dentro del mundo del diseño estar muy atentos al proceso de impresión que tenemos en una empresa. Por ejemplo, si yo hago parte de una agencia, trabajo con una impresora entonces, o con una empresa de litografía o de impresión digital, por ejemplo, en donde yo debo tener una comunicación constante con la persona encargada del montaje de las planchas, para que esté pendiente de algún error, de algún texto que se cambió, que se corrió, se salió de la margen, la imagen no tiene la suficiente calidad, se ve pixelada, etcétera. Esa comunicación es fundamental dentro del proceso de impresión. Acá obviamente algunos consejos más, como lo que les estaba explicando, convertir los textos en curvas o en contornos. Así se ve un texto sin convertir a contorno con la caja de texto encima y así se ve un texto ya convertido en curvas únicamente con los nodos o los elementos de vectores o los vectores. Bueno. Esto con relación a la primera de las evidencias. Entonces, en una herramienta de su preferencia, cada uno de ustedes hará un esquema gráfico que describa en términos generales cuáles son esos aspectos que ustedes encontraron importantes a tener en cuenta para generar un documento final
Dependiendo, entonces hay que, dentro de ese esquema, toca explicar ya cuáles son los puntos importantes si voy a imprimir y cuáles son los puntos importantes si voy a exportar para publicación. Bueno, esta evidencia la deben enviar entonces a través del botón que dice ver evidencia. Acá simplemente dan clic en él y adjuntan el archivo o el enlace o en cualquier formato que lo hayan desarrollado. Recuerden que la idea es que sea gráfico. Si lo van a hacer en Illustrator se pueden apoyar de recursos gráficos como los que encuentran en Freepik. Recuerden que en la sesión en línea anterior revisamos un poco cómo podemos aprovechar esos recursos que están a disposición, que son gratuitos para poder hacer este tipo de evidencias o de actividades. Después de esta evidencia del esquema gráfico, nos vamos a la actividad interactiva, creación y publicación de un documento, de un proyecto en Adobe Illustrator. Simplemente damos clic en el enlace, clic en el botón ver SCORM. Aquí entramos, esperamos un segundo que cargue. Está cargando. Dice evidencia actividad interactiva de Adobe Illustrator, la interfaz. Ahí está cargando la animación de presentación. Como siempre, recuerden que iniciamos con una presentación, después con unas instrucciones y ya con la evidencia como tal. Bueno, aquí ya tenemos la bienvenida a la evaluación. Damos clic en continuar, las instrucciones. Y acá, como siempre, entonces tenemos diferentes preguntas con una opción múltiple. Acá nos dicen seleccionen dos opciones que consideren correctas de acuerdo al enunciado. Dentro de las opciones predeterminadas de perfil de configuración de un documento se encuentran dispositivos, Ya ustedes elegirán las dos opciones que consideren correctas. Por ejemplo, si yo elijo la opción B y pongamos la opción C. En este caso, entonces vemos que las dos respuestas no estaban dentro del perfil de configuración. Ahí deben intentar nuevamente para que elijan la respuesta correcta y devuelve otra vez. Entonces se las dejo ahí para que cada uno de ustedes la pueda desarrollar de forma individual. Esto con respecto de la segunda evidencia, actividad interactiva, creación y publicación de un proyecto en Adobe Illustrator. Y por último, bueno, por último no. Después, evidencia, porque la última es el sondeo. Evidencia, ejercicio práctico, alistamiento y producción de un documento final en Adobe Illustrator. Entramos en la evidencia, entramos acá. Y tenemos lo siguiente. Nos dicen que en esta evidencia se aplican los conocimientos adquiridos en esta actividad de aprendizaje. Y vamos a ver el contexto. Por ello, una reconocida revista de astronomía ha enviado a su agencia de publicidad y artes gráficas la siguiente solicitud de diseño para su próxima publicación. Nos dicen que requerimos una imagen vectorial de nuestro mejor astrónomo para publicarla en el próximo volumen. Y acá nos comparten la imagen y acá abajo está el enlace donde la podemos descargar. Acá simplemente damos clic en el enlace. Pero esperen que me voy a salir del documento. Y vuelvo acá. Doy clic con la ruedita del mouse para que me abra el enlace en una ventanita nueva. Exacto. Y no me saque de acá. Y acá tenemos las instrucciones. Ya vamos a ir paso a paso. Por ahora lo primero es ubicar la imagen del astrónomo. Aquí la tenemos. Clic sobre la imagen. Ahí está. No importa que en la guía esté reflejada la fotografía. Realmente es irrelevante. Clic derecho. Copiamos la imagen. Venimos a Illustrator y en un documento, en una mesa de trabajo, control V, la pego. Aquí ya tengo entonces en Illustrator el documento, o el documento no, la fotografía con la que voy a trabajar la última evidencia. ¿Cómo la traje nuevamente? Simplemente busco la foto desde el enlace que me entregan en la guía o en el ejemplo, en las instrucciones del desarrollo de esta evidencia. Acá abajo tenemos el enlace, vamos a él, damos clic en la foto, la abrimos y aquí clic derecho y la copiamos. Me vengo para Illustrator y le doy a edición pegar. Y ahí pues, pueden ver que la pegué nuevamente, pero aquí ya está. Entonces acá ya tengo en Illustrator la fotografía. Ahora vamos a ver cuáles son las instrucciones. Nos dicen que
Vamos primero a utilizar la herramienta Calco de imagen para vectorizar la imagen. Luego a generar una versión PDF imprimible de 10 por 15 centímetros. Luego una versión digital en formato PNG de 100 por 150 píxeles. Y deberán entregar entonces tres archivos, que son el PDF, el PNG y el archivo de Illustrator donde se hizo el ejercicio de calco de imagen. Entonces nos venimos para acá para Illustrator y vamos a trabajar con la herramienta calco de imagen. Simplemente vamos a seleccionar la fotografía y en la barra de control me aparece en esta parte superior el botón que dice calco de imagen y al lado una flechita para desplegar ajustes preestablecidos. Yo doy clic en la flechita y me saca lo siguiente, por defecto, foto de alta fidelidad, foto de baja fidelidad, 3 colores, 6 colores, etc. Ustedes pueden probar cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, si yo le doy 3 colores, él me va a vectorizar este elemento en mapa de bits en los 3 colores principales que encontró en la composición de la fotografía al revisar los píxeles. Vio cuál es la tonalidad que más se repite dentro de la foto y simplemente eligió esos 3. Si yo le doy control Z, vuelvo atrás, vamos aquí a probar otro. Si yo le doy entonces en este caso 16 colores, obviamente la gama cromática se va a ampliar y aquí me va a mostrar entonces diferentes tonos ya de azules llevando como a unos colores crema tipo amarillitos. Y acá vemos también que el negro obviamente es el color que prevalece. Control Z. ¿Qué pasa si yo le doy entonces acá donde dice foto de baja fidelidad? Él me va a generar una composición vectorizada no basada en los píxeles o en los colores de la imagen, sino en la cantidad de elementos vectorizados que puede encontrar, que puede identificar. Para yo verlo, simplemente después de aplicar el calco al lado, se me activa un botón que dice expandir. Acá le doy clic en él y ahí me van a mostrar en forma de línea azul delineando todos esos elementos que están vectorizados. Si yo los desagrupo, clic derecho desagrupar, voy a poder elegir uno a uno de ellos e irlos eliminando, como pueden ver en pantalla. En este caso que estoy haciendo, eliminando todo el fondo del cielo azul. Esto lo hice con una herramienta de calco de imagen de baja fidelidad. Si yo vengo atrás, vamos atrás, 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 atrás. Acá tengo nuevamente la fotografía en mapa de bits. Recordemos que en mapa de bits sé que está en mapa de bits porque si me acerco lo suficiente voy a poder evidenciar los píxeles, los colores de cada uno de los píxeles que conforman la imagen. Sobre la imagen, clic sobre la flechita, vamos a darle aquí donde dice foto de alta fidelidad. Al yo darle clic en la herramienta calco de imagen de alta fidelidad, aparentemente no pasó nada, pero si nosotros expandimos y desagrupamos, vemos que ya no son unos segmentos más grandes, sino que la imagen está compuesta de muchísimos elementos vectorizados más pequeños. Esto obviamente me permite ser más preciso al momento de elegir cuáles elementos voy o cuáles elementos voy a editar o voy a modificar dependiendo de la actividad que tenga que realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la idea es que cada uno elegirá qué tipo de calco de imagen va a trabajar, ¿sí? Y eliminar el fondo de la fotografía dejando únicamente la silueta del astrónomo. Yo lo voy a hacer aquí así rápidamente para que ustedes pues obviamente en sus casas se tomen más el tiempo de que les quede bien prolijo los fondos. Bueno, supongamos que ya dejé únicamente la silueta del astrónomo con su telescopio. Voy a buscar acá en internet, vamos a buscar en Google. En imágenes puede ser una imagen sobre el universo, ¿sí? Cualquier imagen del universo me estará bien. La idea es que podamos incrustar esa imagen debajo de la silueta vectorizada del astrónomo que ya dejamos. Voy a poner esta, por ejemplo. Clic sobre el derecho de la imagen, copiamos la imagen, venimos a Illustrator, control V, la pegamos y acá vemos que está debajo, simplemente clic sobre la imagen, la organizamos y la enviamos detrás. Detrás, listo. Acá yo empiezo ya a acomodar en donde yo quiera. Obviamente esto depende del tamaño de la mesa de trabajo, pues la idea es que
la fotografía me quede bien, bien, bien enmarcada, entonces ya voy a crear las mesas de trabajo que me están pidiendo en el material de formación. Un segundo que aquí diga. Acá tenemos entonces que, primero, crear un PDF imprimible de 10 por 15 centímetros. Entonces me vengo para acá, archivo, nuevo. Vamos a generar entonces, no en puntos, sino en centímetros, de 10 por 15, 15 de ancho, 10 de alto. O lo pueden hacer al revés, 10 de ancho, 15 de alto, como ustedes quieran hacerlo. Y damos, ese es el PDF que se va a imprimir, lo vamos a dejar en modo de color CMYK, muy importante, únicamente una mesa de trabajo y damos clic en crear. Acá tengo ya la mesa de trabajo con la medida que me están solicitando. Para confirmarla puedo sacar la regla, que es el comando control R, en donde puedo evidenciar entonces que esta mide hasta acá 15 y acá abajo mide 10 centímetros. Ahí tengo ya la relación, entonces me vengo para la pestaña anterior. Selecciono todos los elementos que tengo acá ya organizados y los pego dentro dentro del archivo que voy a generar del PDF. Acá hago una redimensión, ubico bien dentro de las líneas de la mesa de trabajo todos los elementos que quiero que vayan a salir. No importa que se salgan acá hacia los lados, realmente lo que me interesa es lo que está acomodado dentro de la mesa de trabajo. Y vamos a ir a archivo, guardar como. En este caso, si vamos a guardar un documento de PDF, vamos siempre a ir al comando archivo guardar como. Si vamos a exportar, es archivo exportar. Ya vamos a ir allá. Entonces, en este caso, en vez de Adobe Illustrator, vamos a guardarlo como PDF. ¿Sí? Voy a guardarlo en algún lugar para encontrarlo fácil. Vamos a buscar acá la carpeta esta. Voy a poner acá. Está, y le voy a poner un nombre, pongámosle PDF para encontrarlo fácilmente. Y le doy clic en guardar. Ahí me va a sacar la ventana de exportación de PDF, que es esta que tenemos acá. Lo primero que tengo que hacer es quitarle esta opción que dice conservar capacidades de edición de Illustrator. ¿Sí? Yo le quito esta opción para que el archivo no me quede tan pesado y pueda generar un archivo más que tenga un peso más fácil de poder enviar y de poder trabajar. Y obviamente que no me vayan a modificar ningún elemento que está ahí, simplemente que se genere el archivo de PDF. Y me vengo acá a la opción de marcas y sangrados y activo todas las marcas de impresora, tanto marcas de límite, marcas de registro, barras de color e información de página. Ahí simplemente doy clic en guardar PDF y me voy hacia la carpeta que creé. Un segundo, acá, para guardarlo. Acá está, vamos a abrirlo. Y en este documento podemos evidenciar lo siguiente. Tenemos entonces la imagen enmarcada dentro de lo que está en la mesa de trabajo que me hicieron crear, que fue de 10 por 15. Tenemos el nombre exacto del documento, fecha y hora exacta de creación. Estas líneas que encontramos acá son las líneas de corte, las líneas guías de corte para la guillotina. Estas marcas que tenemos acá son las marcas láser de la impresora para que al momento de depositar tintas queden siempre en el mismo sitio. Tenemos la gama cromática establecida en ambos lados, o sea, los colores que identificó el Illustrator al momento de exportar, ¿sí? Y abajo la gama de grises, desde el negro hasta el blanco, pasando por los grises que están identificados dentro de la imagen. De esta forma tenemos ya entonces un documento, que es el primero, el PDF imprimible. Ahora me voy al segundo, que es el PNG, de 100 por 150. Un segundo, por favor. Yo cierro acá. Un segundo, por favor.
Bueno, listo. La segunda será entonces el archivo PNG de 100 por 150 píxeles. Entramos acá, creamos un documento nuevo nuevamente y ya entonces no vamos a trabajar en centímetros, sino en píxeles y vamos a escribir la relación. Sería entonces 150 por 100 píxeles, ¿cierto? Modo de color, aquí hay que hacer el cambio, ya no en CMYK, sino en RGB. Clic y damos clic en crear. Acá hemos creado entonces una mesa de trabajo con las medidas que es exactamente la misma proporción que la que creamos para PDF. En este caso, nuevamente, venimos, copiamos los elementos que trabajamos con la herramienta mesa de trabajo, control V, para pegarlos. Disminuimos un poco su tamaño para ubicarlo dentro del espacio que está destinado para el momento de exportar. Me exporta únicamente lo que está en el espacio dentro de la mesa. Y ahí me voy ya ahora sí a archivo y no a guardar como, sino a la opción de exportar, exportar como. Acá me voy a preguntar en dónde, en el mismo sitio lo podemos guardar. Le voy a poner el nombre PNG. Buscamos en tipo de archivo a exportar, ahí ya estaba, pero aquí lo buscamos, verificamos que sea en formato .png y damos clic en exportar. Acá me va a sacar entonces la ventanita de exportación de PNG. Me está preguntando la resolución, debe ser alta. Cuando aquí nos dan siempre, bueno, nos dan tres opciones. Ningún tipo de suavizado, un suavizado que es óptimo para ilustraciones, que se llama supermuestreo, o un optimizado para textos, que se llama el indicado. Tanto el supermuestreo como el indicado depende de la cantidad de elementos de uno u otro que tengamos dentro de la composición que acabamos de crear. Entonces, si es un elemento que contiene mucho texto, se recomienda el suavizado indicado, o si es un elemento que contiene imágenes o ilustraciones, pues el suavizado de supermuestreo. En este caso lo dejamos en supermuestreo y le damos clic en OK. Ahí ya vamos a revisar, tenemos entonces el documento PDF y el documento PNG. Falta guardar el documento que trabajamos en el original, el que estuvimos editando con la herramienta de cálculo de imagen, archivo, guardar como, lo guardamos como archivo de Illustrator y damos clic en guardar. Ahí y clic en OK. Acá ya podemos revisar, entonces tenemos dentro de la carpeta los tres elementos que me deben enviar para finalizar esta unidad número 4, que serían el archivo original de Illustrator, el exportado o el guardado de PDF y el exportado de PNG. Estos tres elementos los pueden enviar a través del enlace que tenemos destinado para ello directamente acá en carpeta ejercicio práctico, alistamiento y producción. En el enlace y acá clic donde dice ver evidencia pueden adjuntar entonces esos tres archivos. Y por último, ahora sí, el sondeo de evaluación del programa. Este sondeo ya está disponible desde el pasado viernes hasta este próximo viernes 8 de julio, en donde vamos a conocer su opinión con relación al desempeño del instructor al desarrollo del programa. Simplemente dan clic ahí en ver evaluación, responden las preguntas de opción múltiple y ya finalizan entonces con el curso. Recuerden, antes de finalizar la formación, deben enviarme sus documentos de identidad a cualquiera de los dos correos electrónicos, jcelosada@micena.edu.co, acá están, o jcelosada@cena.edu.co. Una copia de sus documentos de identidad, ya sea cualquier tipo de formato, en PDF, en JPG, en PNG, en un documento de Word, una foto tomada con el celular por el frente. Ya habíamos hablado un poco de esto en la sesión anterior, pero les pido que no olviden irme enviando quienes ya van finalizando con el curso la copia del documento de identidad para el proceso de certificación. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? 8:42 de la mañana. Profe, sí tengo una duda. Dime, Miguel. En la evaluación que se puede hacer de la segunda actividad de la guía, de esta guía 4, ¿también tiene varios intentos o solo es uno? Sí, también tiene intentos ilimitados, Miguel. Ah, listo, profe, muchas gracias, no es más. Ah, dale, con gusto. Recuerden, el plazo final para el envío de actividades viernes 8 de julio a las 12 del mediodía.
Ese es el plazo final para el envío de las actividades de esta y de todas las unidades, ya sea de la unidad número 1, de la unidad número 2, número 3 o de esta la unidad número 4. Durante esta semana les estaré entonces enviando algunos correos para que revisen qué actividades les hacen falta, que no vayan a dejar de participar en alguna de las evidencias. Recuerden el foro de la unidad 1 que también está disponible, quienes aún de pronto no hayan participado de él, que no se les vaya a pasar por alto. Bueno, 8:43 de la mañana, no siendo más entonces, me despido de ustedes, finalizando esta sesión en línea de la unidad número 4. Recuerden, plazo final del curso, próximo viernes 8 de julio, 12 del mediodía para envío de actividades. Espero que tengan un excelente resto del día. No duden en escribirme con cualquier duda, con cualquier inquietud a los correos que están dentro de los anuncios o al foro de dudas e inquietudes también estaré muy pendiente. Muchas gracias a todos por la participación, por la paciencia y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Espero que tengan un resto de día excelente y también igualmente el resto de semana. Felicidades para todos. Gracias, feliz día para todos.